nosotros de sumo gozo poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios y estar compartiendo también las alabanzas, sintiendo cómo el Señor también se manifiesta por medio de las letras de las canciones, donde alabamos, glorificamos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, como decía Dani hace unos momentos, ahora es el tiempo. Es el tiempo de que la iglesia de Cristo hable a este mundo de tinieblas. Es el momento de que la iglesia de Cristo dé consuelo por la palabra al mundo en que vivimos. Es el momento de decirle a las personas que Cristo tiene la respuesta para el problema espiritual de las almas que se pierden. Es el tiempo de levantarnos. Es el tiempo de decir lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y cuando lo hacemos de diversas maneras, de diversas formas, de diversas estrategias, por así decirlo. Y recuerdo una historia de un padre que era pastor de una iglesia y su hijo todos los sábados en la tarde ellos salían a regar tratados. Ese día comenzó a caer cántaros, comenzó a llover. El padre le dice al niño, mira, van a ser las 4, no es bueno salir lloviendo. Dice, papi, yo voy a entregar mis 100 tratados, olvídate de eso. Tú no vas a ir, yo voy. El muchachito salió a entregar su tratado con su capote, salió a entregarlo, donde quiera que veía un grupito de gente comenzaba a entregar tratados. Cuando le queda el último tratado, está parado en una esquina que no sabía a quién se lo iba a entregar. Y él hizo esta oración. Señor, yo quiero entregar este tratado a una persona, a alguien que realmente lo necesite. Y que pueda ser tocado, Señor, y que tú puedas tocar el corazón de esa persona de tal manera que puedas salvar su alma. Y el niño oró y miró el frente donde estaba y vio una casa y le llamó la atención esa casa. Abrió la puerta, tocó el timbre y nadie contesta. Y vuelve y toca el timbre y nadie contesta. El niño da la vuelta y dice, Señor, pero a lo mejor no es esta la casa. No. Se devuelve y comienza a tocar el timbre y a darle con el puño a la puerta. Y en ese momento una señora abre y se sorprende cuando ve al niño. Y el niño le dijo, esto lo mandó el Señor para usted. La señora le dice, gracias, y cierra la puerta. Y parece ser que todo quedó ahí en la historia. Pero cuenta la historia que ese domingo el predicador, que era el papá del niño, estaba hablando sobre la salvación de Cristo. Cómo el Señor puede rescatar a los pecadores que están perdidos en sus pecados. Cómo el Señor puede transformar la vida de aquellos que están en tinieblas y traerlo a su luz admirable. Y cuando el padre hace el llamado al final, una señora allá atrás, en el último asiento, levanta la mano y todos comenzaron a orar con ella. El pastor le dice a la señora, después que ya todos habían salido, señora, el mensaje la impactó a usted. ¿Qué le impactó del mensaje? Dice, no fue el mensaje. En la semana yo había perdido hace 2 semanas a mi esposo. Y ese día yo estaba tan deprimida, comenzó a llover, rayos y todo eso, y yo me deprimí grandemente. Tomé una soga, subí al tejado de mi casa, tiré la soga, y cuando me subo en la silla, tocan el timbre, pim, pim. ¿Y quién va a ser? ¿Quién me va a visitar? Yo no tengo a nadie.
Y vuelve y dice, déjame esperar un ratico hasta que esa persona se vaya. Y vuelve a tocar el timbre, pim, pim, y dice, ven acá, pero ¿y quién es? Y después, oye, que están tocando, no, pero espérate, tiene que ser alguien, déjame ver. Y abre la puerta y dice, cuando abrí la puerta vi a un ángel parado en mi puerta. Y este niño me entregó un tratado. Cuando yo leí el tratado, caí de rodillas y entregué mi vida a Cristo. Para el padre fue una galleta sin mano, porque ese día él tenía que salir con su hijo. Pero el niño estaba determinado a hacer la voluntad de Dios por encima del problema de la lluvia y todo lo demás. Hermanos, eso es una entrega incondicional a hacer la voluntad de Dios por encima de lo que esté pasando. Porque ese día puede necesitarlo alguien. La persona que usted menos piensa está necesitando de Cristo en ese momento. No podemos nosotros echarnos y acostarnos y olvidarnos de nuestra responsabilidad como creyentes. Dios nos ha llamado a hacer un trabajo que tenemos que hacer en nuestras vidas. La pregunta en esta mañana sería, ¿estás haciendo el trabajo que Dios te ha encomendado? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Hoy en día la palabra de Dios puede ser sembrada de muchas maneras, puede ser predicada de muchas maneras. La tecnología nos ha ayudado muchísimo. Podemos hacer reuniones en Zoom, podemos hacer reuniones, mandar mensajes por Instagram, podemos hacer todo tipo de cosas para predicar el evangelio. Pero sin embargo, la manera más eficaz a través de los siglos ha sido hablar con una persona cara a cara. Hablar de cara a cara con las personas. Y contarle a esa persona lo que Cristo ha hecho con nosotros y decirle lo que ellos pueden recibir si entregan su vida al único que puede hacer, salvar, al único que puede dar vida y vida en abundancia. Y eso nos ayuda a nosotros a buscar diariamente del Señor. ¿Para qué? Para ayudar a otros que lo necesitan. Otros que necesitan de Cristo, que están sin Cristo y sin esperanza. La manera más eficaz entonces sería llevar el mensaje a aquellos que necesitan de Cristo. Voluntariamente nosotros podemos hacerlo y hacerlo de una manera incondicional. La historia de Job, por ejemplo, todo lo que él pasó primeramente fue un hombre aprobado, como dice el texto, un hombre sin tacha, un hombre que estaba de ejemplo para la sociedad en que vivía, y luego fue probado, le fue quitado todo, y cuando le fue quitado todo, un hombre como él dijo, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Un hombre que estaba cerca de Dios y se había dado cuenta que en las pruebas y en las dificultades es donde vemos la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Tenemos, hermanos, que testificar de Cristo. Tenemos que hablar de Cristo a las personas. No nos quedemos callados. Nuestros compañeros de trabajo necesitan oír de Cristo. La gente que nos rodea necesitan de Cristo. Tenemos que ser testigos de Cristo. Y un testigo es alguien que puede contar personalmente algo, algún acontecimiento que haya vivido personalmente. Y nosotros, cuando venimos a Cristo, experimentamos personalmente una transformación en nuestras vidas. Personalmente hemos recibido el mensaje de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Señor nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Y como lo hemos experimentado, no nos quedemos callados. Ahora es el tiempo de hablar de Cristo. Ahora es el tiempo donde el mundo está diciendo va a haber una hambruna. Donde el mundo está diciendo hay muchas guerras, no hay comida, se va a faltar todo. Ahora es el tiempo de decirle al mundo hay esperanza en Cristo Jesús.
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Hechos 4:20 dice, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. A los apóstoles los perseguían, los metían en la cárcel, le hacían de todo. Y ellos decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, ¿cuántas veces nos quedamos callados cuando el Señor quiere que testifiquemos? Y cuando nos quedamos callados, las piedras hablan. Usted ve un inconverso tirando un versículo bíblico y tú dices, ¿qué pasó aquí? Era usted que tenía que hablar, no era él. Las piedras hablan. Por ejemplo, cuando una persona es nueva creyente, hay unas iglesias en Estados Unidos que usan este ejercicio. En Efesios capítulo 1 y capítulo 2, ellos le dicen a la persona, lea esos 2 capítulos y mire lo que Cristo ha hecho por usted. Escríbalo. ¿Qué dice ese texto sobre usted? Vamos a ver. Yo hice algunos porque solamente del versículo 4 al 6, pero para que ustedes vean un ejemplo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Qué hizo Dios? Nos escogió. ¿Para qué? Para que fuésemos santos, sin mancha, delante de él en amor. Eso hizo Dios con nosotros y dice más adelante, habiéndonos predestinado, nos predestinó ¿para qué? Para ser adoptados ¿qué? Hijos por Jesucristo. Asimismo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esos son nada más 6 versículos que estamos viendo aquí. Pero si usted sigue leyendo y termina hasta el capítulo 2, se da cuenta que hay muchísimas cosas que Dios ha hecho por ti y tú no te has dado cuenta. Muchas cosas que Dios ha hecho en ti y tú no lo has visto. El Señor te lo puede decir en su palabra de una manera tan clara que podemos entenderla y podemos vivirla y compartirla también. Yo vi una película que usaron esos versículos y la muchacha no estaba segura hasta que le dijeron, léete estos 2 capítulos y hazte ese ejercicio. Y la muchacha fue a decírselo a la persona que le estaba discipulando. Y ella llorando decía, ya sé quién soy. Ya entendí quién soy por la palabra. Yo no soy cualquier cosa, soy un hijo de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que testificar, como dice Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y una de las cosas que siempre nos dicen las personas es que yo no puedo predicar porque yo no soy un predicador. Hermano, con sus palabras usted puede hacerlo. Yo hice un ejercicio en una clase de escuela dominical con niños de 8 años y le dije a ellos, traten de hacer una predicación. Y le di las pautas cómo hacerlo. Y un niño lo hizo mejor que yo. Porque él lo hizo con sus propias palabras. Él lo describió de una manera tan sencilla, tan clara, que los demás niños lo entendieron claramente. Hermanos, eso es el Evangelio. El Evangelio no es difícil. Es sencillo, es una manera de llegarle a todo el mundo y que todos puedan entenderlo. Él nos manda que hagamos discípulos en todas las naciones. A veces no salimos ni de mi casa salgo. Y es algo importante porque Señor, mira, yo no tengo fuerza, yo no estoy capacitado, mira lo que dice Hechos, capítulo 1, verso 8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, ¿quiénes han recibido el Espíritu Santo? Si hemos recibido el Espíritu Santo, ¿por qué tú tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo de decirle a otros lo de que Cristo ha hecho por ti? Si el Espíritu Santo pondrá palabra en tu boca para hablar,
No lo hagas tú, deja que el Señor lo haga. Confía en el Señor, haz lo que la Biblia dice, porque cuando lo hacemos somos obedientes a la palabra de Dios. Mi familia es Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Podríamos definirlo como Jerusalén, mi familia, mi casa. ¿Cuántas personas se han convertido en tu casa? ¿Cuánta gente conocen a Cristo? Si hay personas que no conocen a Cristo, estamos fallando. Tenemos que ser luz en esa casa. Tenemos que brillar para que otros conozcan a Cristo. ¿Qué le pasó al carcelero cuando levanta su espada y se iba a quitar la vida? Pablo le dice, todos estamos aquí. Y él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y hay una promesa, tú y tu casa. ¿Quiere decir que todos serán salvos? No, pero por medio de esa persona que fue salva, puede llevar la luz a aquellos que no la tienen. Y eso es lo que la palabra nos enseña. Vamos a ver esas cosas que nosotros tenemos que hacer para poder lograr hacer el evangelismo efectivamente. Vamos a ver 4 razones por las cuales tenemos que testificar de Cristo. No solo en Jerusalén, no solo con mis amigos, no solo en mi casa, no solo ahí donde estoy, a mi alrededor, mis compañeros de trabajo, no solo en mi ciudad, sino también a todas las naciones. Jesús lo ha ordenado en el capítulo 28 de Mateo, versículos 18 y 20. Id, un mandato, predicad, otro mandato. ¿Qué es lo que Jesús nos ordena? Que tomemos la iniciativa de ir y hacer discípulos y que seamos sus testigos. Yo quiero que entendamos es que cuando usted le predica a alguien, debe de hacerlo de una manera como de enseñanza. No de que, yo le prediqué y no me hizo caso. Recuerden que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Debemos compartir. Yo quiero compartir contigo todos los lunes. Y leemos la Biblia todos los lunes. Y de esa manera nosotros cumplimos, como dice el texto. El texto dice que nosotros debemos predicar el evangelio, de ir con mandato, predicar el evangelio, pero también dice que hagamos discípulos. Y hacer discípulos es compartir la palabra de Dios con esas personas. No solamente literalmente leyendo las escrituras, sino el ejemplo debe ser que nosotros demos el ejemplo a los demás. Los discípulos en aquellos tiempos dejaban todo y le caían atrás a su maestro. Y ellos veían todo lo que él hacía y todas las personas veían a esa persona como si fuera el maestro porque actuaba igual que él. Por eso cuando Pedro estaba en la fogata y Jesús estaba sentenciado a muerte, una mujer le dice, pero tú eres igual que ellos, tú hablas igualito. Tú eres Galileo también. Señores, cuando nosotros venimos a Cristo y vivimos para Él, las personas nos dicen, tú eres cristiano, ¿verdad? Porque pareces cristiano. Que la gente diga eso de nosotros. Que las personas puedan ver a Cristo en nuestras acciones, en nuestras vidas. Que la gente pueda ver la Biblia escrita en nuestras vidas. Porque la estamos haciendo, estamos cumpliendo con la palabra de Dios. Debemos estar seguros de que el Señor viene pronto. Hermanos, ¿quiénes están convencidos de que el Señor viene pronto? Hoy más que nunca nos estamos viendo señales en los cielos, estamos viendo guerras, rumores de guerras, estamos viendo hambruna por todas partes, estamos viendo pestes y enfermedades. El Señor está más cerca ahora que cuando creímos. Por eso, hermanos, es pronto, es diligente tomar nuestras armaduras de Dios para poder resistir en el tiempo difícil y podamos llevar el mensaje a aquellos que lo necesitan.
Dice Juan 14:15, así me amáis, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? La palabra de Dios. No es que nos volvamos judíos y comenzamos a judaizar, a guardar el sábado. La Biblia no manda eso. Es que guardemos sus palabras. Si hay que decir la verdad, digamos la verdad aunque nos cueste. Si hay que hacer justicia, hagamos justicia aunque sean nuestros hijos. Porque a veces lo que hacemos, ay no, espérate que mi hijo, aquel sí, pero a este no. Tenemos que ser justos. ¿Por qué? Porque cuando somos justos cumplimos la palabra de Dios. Guardamos sus mandamientos. Por eso, hermanos, dice Hechos 22, verso 15, pues tú vas a ser testigo suyo ante todo el mundo y vas a contar los que has visto y oído. ¿Realmente somos testigos de Cristo? Si le preguntamos a cada uno de nosotros, si usted se hace una retrospección y mira hacia adentro y dice, ¿estoy yo siendo un testigo de Cristo? ¿O estoy viviendo conforme a lo que el mundo está presentando? Que el mundo presenta que hay que estar bonito, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, que hay que hacer aquello. Y vemos como que nos estamos involucrando en tantas cosas que se nos hace difícil predicarle a otro de Cristo. Porque estamos parecidos a ellos. Aunque estemos en este mundo, no somos de este mundo. Tenemos que marcar una diferencia, hermanos. No podemos hacer que el mundo se sienta cómodo. Si el mundo se siente cómodo con usted, usted no está haciendo la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque somos contrarios a lo que el mundo enseña. Vivimos conforme a Cristo, no conforme al mundo. Número 2, las personas están condenadas. Usted sabía que la gente se está muriendo sin Cristo y sin esperanza. Y que la gente está condenada porque está en pecado, viviendo en sus pecados. Y que los pecados nos llevan a la muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Estamos condenados. Ahora, la Biblia dice en Romanos capítulo 6 algo interesante. Le voy a decir por qué. Porque al leer ese texto, nosotros podemos ver que el Señor en Romanos habla sobre nuestra justificación. Habla sobre nuestra santificación, los primeros del 2, 3, 4 y 5 de los capítulos. Pero cuando llega al capítulo 6, es como algo práctico. Ya no se está hablando con algo como que tú no lo entiendes bien. Aquí entonces le aterriza y dice, mire lo que dice el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hermano, eso lo dice el mundo. Pablo lo que está diciendo, el mundo está diciendo esto. Mira, yo vivo en la gracia y por lo tanto yo puedo hacer lo que yo quiera porque yo vivo en la gracia y el Señor me va a perdonar de una vez. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo rotundamente no. Cuando una persona viene a Cristo, ya cuando peca, se avergüenza, se siente mal. Pero el que no tiene a Cristo hace lo que quiere, no le importa nada. No siente remordimiento. Pero el creyente, no estamos diciendo que no peca, cuando peca eventualmente se siente mal ante aquellas cosas que lo hacía como algo rutinario. El texto está diciendo, perseveraremos en el pecado, y dice Pablo, en ninguna manera. Eso no es posible en el creyente. Porque cuando Cristo viene a nosotros, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra forma de ser. Y yo le pregunté a un nuevo creyente una vez, mira, yo sabía que él era como medio violento, y yo le pregunto, mira, ¿y qué hubiese pasado si te hubiese pasado eso, no siendo cristiano? No emburujamos a la trompa aquí. Pero algo me frenaba. Eso lo hace Dios en el corazón de aquellos que buscan de Dios.
Dios cambia nuestras formas de ser, nuestro temperamento, nuestra forma de actuar. Dice Juan capítulo 8, versículo 34, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Hermano, aquellos que viven en esclavitud están en pecado y ellos no lo saben. Ellos dicen que somos nosotros, que ustedes son como esclavos. Yo no quiero agarrarme, que me agarren y que me digan lo que yo tengo que hacer. Pero tú no sabes que la vida que estás viviendo está destinada a un fin. Estás destinado a morir eternamente. Y eso no es ser libre. Eso es ser esclavo de tus propios deseos, de tu propia concupiscencia, de tu propio pecado, y que te va a llevar a la condenación eterna. Y es ahí donde la palabra de Dios es clara. Debemos accionar en nuestras vidas y entender esto. Romanos capítulo 6, verso 17 dice, iréis, erráis, dice el texto. Vamos a verlo. Versículo 17. Dice, erráis, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuiste entregado. Vamos a entender ese texto. Dice que erais esclavos. Cuando venimos a Cristo, el Señor nos libera del pecado. Ya el creyente no vive para el pecado, vive para Cristo. Y cuando anteriormente vivíamos conforme al pecado, ahora ya no vivimos conforme al pecado, vivimos conforme a la obediencia de la palabra de Dios. Y entonces hacemos la voluntad de nuestro Dios. Y es interesante que el verso 20 también dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia, no hacían justicia. No podían vivir por la justicia, haciendo lo correcto. Pero ahora cuando venimos a Cristo, nos ha cambiado y nos ha puesto en la posición donde podemos hacer lo correcto por primera vez. Donde podemos vivir para la gloria de Dios. Donde podemos gozarnos en un matrimonio con nuestros hijos y que ellos puedan anidarse bajo la palabra de Dios en esa casa y puedan vivir para la gloria y honra de su Dios. En felicidad completa. Eso lo hace la palabra de Dios. Y dice el verso 21, porque el fin del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Querido amigo, si estás aquí en esta mañana, debo decirte que tú estás en peligro inminente de morir eternamente. La Biblia dice que tú estás en pecado y que vas a morir eternamente. Y eso es una realidad en la palabra, en las escrituras, los está diciendo, por eso predicamos la palabra de Dios. Para que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento y puedan ser libres del pecado. Pecado pasado, presente y futuro. La sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. Y una vez limpios, el Señor en su Santo Espíritu con nosotros nos ayudará a seguir adelante. Dice el verso 23, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Querido amigo que estás en esta mañana, no estoy queriendo asustarte, te estoy diciendo la verdad. La palabra de Dios no se equivoca, tiene miles de años cumpliéndose al pie de la letra. Y se ha cumplido por todas, desde que Cristo nació, se cumplió de lo que decía Isaías 700 años antes, que el niño iba a nacer un niño y que ese niño iba a nacer en Belén y que ese niño era descendiente de aquellos reyes, pero que ese niño era el Salvador del mundo. Y así fue, y así se cumplió. Y es por eso que nosotros tenemos que apelar a esa gracia de Dios, a esa gracia que Dios nos ha dado. Pero también tenemos que entender qué es el pecado en nuestras vidas. ¿Qué hizo el pecado antes de nosotros recibir a Cristo? ¿Qué hace el pecado en los amigos que no conocen a Cristo?
Mira lo que decía el hermano John MacArthur, leyendo sobre el doctor Guthrie, que escribió grandes palabras, dice él, quizás fue en su tiempo fue dura, pero en este tiempo lo vemos a diario acerca del pecado y nos da un sentido de lo que es vivir en el pecado. Miren lo que es vivir en el pecado. Vamos a leer solamente algunas cosas. Dice, el pecado es una deuda, una carga, un ladrón, una enfermedad, una lepra, una plaga, un veneno, una serpiente, un aguijón, todo lo que el hombre odia, eso es el pecado. Una carga de maldición en la vida del hombre. La creación entera gime por el pecado. Por causa del pecado estamos ahí en la posición que nos encontramos. ¿Quién es el que prepara una tumba para el hombre? El pecado, porque el hombre que peca ciertamente morirá, dice la Biblia. Todos, por cuanto todos pecaron, y dice el texto que cuando el hombre comenzó a pecar, comenzó a morir. El hombre muere por consecuencia del pecado, el hombre no moría anteriormente. ¿Quién es esa seductora pintada que roba su virtud? Los hombres que buscan mujeres de la calle. ¿Quién es el homicida que roba la vida? ¿Quién es la hechicera que primero engaña y después condena tu alma? Es el pecado. ¿Quién es un aliento frío que congela los retoños hermosos de la juventud? ¿Quién rompe el corazón de sus padres? ¿Quién trae cabellos grises a sus padres, a los hombres, y los lleva a la tumba? Es el pecado. ¿Quién arroja la manzana de la discordia en las casas, en los hogares? Ese es el pecado, que trae división de padre con hijo y todo eso. Quien enciende la antorcha de la guerra y la lleva a las naciones, es el pecado. Esta guerra que estamos viviendo ahora entre Rusia y Ucrania es una guerra de intereses económicos, y eso lo hace el pecado. Porque el egoísmo, el querer tener más, el querer conseguir más, el querer tener tierra, todo eso viene como consecuencia del pecado. Quien también con una sonrisa en su rostro presenta adulaciones y lleva y llena de miel en su lengua y luego traspasa como un clavo en el corazón de algunas personas. Que sirena junto a un estanque mortal sonríe para engañar, canta para mentir, besa con traición y se aferra en los brazos de nuestro cuello. ¿Para qué? Para indicarnos que estamos perdidos. Eso es el pecado. Y también podemos ver que quien convierte el corazón más gentil y suave en una piedra, y usted le predica y el hombre tiene el corazón duro como una piedra, eso lo hace el pecado. Quien grita la razón de su trono elevado y lleva a los pecadores a que enloquezcan como cerdos gadarenos que se apresuran a arrojarse al infierno mismo. Eso hace el pecado en nuestras vidas. Hermanos, esto lo dice este hermano, pero es algo ciertísimo en nuestras vidas. Es ciertísimo en aquellos que no creen en Dios, que están perdidos sin Cristo y sin esperanza. Pero hay esperanza en Cristo Jesús. Hay una esperanza que el Señor promete para aquellos que le buscan. El pecado, esa realidad terrible que arruina la vida, que condena al hombre para la eternidad, que se aferra como un cáncer incurable al pecho del hombre. El hombre no quiere dejarlo, pero él no se da cuenta que está siendo esclavo del pecado. Y en últimas palabras, devasta y destruye el corazón del hombre. El pecado al cual los hombres están esclavizados y los hombres claman por ser liberados del pecado, pero no pueden. Buscan un libro de autoayuda, buscan una persona que lo oriente, buscan aquellos que lo ayuden, pero lo están buscando en lugares equivocados. Las cosas espirituales hay que buscarlas en los lugares espirituales,
en la palabra de Dios, que es el único que puede cambiar en la vida de un ser humano, que puede transformar el alma de un ser humano, que puede dar vida y vida en abundancia también. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo en Cristo hay salvación. Y es por eso que debemos de acercarnos a Él. Y debido a que el hombre o los hombres son esclavos del pecado, este pasaje maravilloso de Romanos 6, que dice en el verso 20 y en el verso 22, creo que lo puse aquí, sí, y en el 18 dice, y liberados del pecado sois hechos siervos de la justicia. El Señor nos saca de la esclavitud del pecado y nos hace libres del pecado. Y somos siervos ¿de quién? Del Dios Todopoderoso, del Creador del cielo y de la tierra. Ya no servimos a un Dios que nos lleva al infierno, servimos al Dios Todopoderoso que nos lleva a la vida eterna. Y es por eso que el texto en Romanos, el verso 22 dice, mas ahora, librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eso tenemos nosotros, los que hemos creído en el Señor, los que hemos sido transformados, hemos sido sacados de estar muertos. El Señor nos ha dado la vida, nos ha transformado porque nos ha perdonado todos nuestros pecados, nos ha transformado porque nos ha dado una vida nueva. Ya no vivimos conforme al pecado, vivimos conforme a la justicia de Dios. Y en Él nos quedamos siempre satisfechos. Esto pasa, se convierte a todos aquellos que están aterrados por el pecado, una promesa de liberación, una promesa que Dios ha dicho que si vienes a Cristo puedes ser liberado de tus pecados. El pecado que abate, el pecado que destruye, el pecado que mata. El regalo más grande que Dios le ha dado a esta humanidad es poder cumplir todos aquellos, la justicia de Dios, ser restaurado en el lugar de la justicia, poder cumplir con aquello que Dios nos hizo antes de que nosotros pudiésemos entenderlo. Y cuando venimos a Él, entendemos todo lo que la Biblia dice y comprendemos que ya no somos de las tinieblas, sino que somos de la luz de Dios. El pecado invade la vida del corazón del hombre y le hace como un velo para no ver la luz de Cristo. Es la palabra de Dios poderosa que rompe ese velo. Libertad del pecado. Qué hermoso pensamiento. Hay libertad para aquellos que buscan la libertad del pecado. Cristo puede transformarte, Cristo puede liberarte, darte vida en abundancia. Y cuando nosotros entendemos esto, nosotros, aunque esté pasando un terremoto, nosotros decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos pasar por pruebas difíciles, pero confiados en el Señor porque Él promete estar con nosotros. Y esa es nuestra esperanza, querido amigo. Cristo es nuestra esperanza de gloria y en Él hemos confiado. Este es un consuelo para los que hemos sido liberados del pecado, pero también le da una esperanza para aquellos que creen que no hay esperanza, para aquellos que están esclavizados en el pecado. Y Pablo está discutiendo o disertando que la doctrina de la santificación, que somos santos por Él, que Él nos ha hecho santos una vez entregada su vida en la cruz del Calvario por medio de Cristo. Cristo nos hizo santos por medio de la sangre preciosa de su cruz en la cruz. Y que conecta así la doctrina de que Él nos ha hecho justos. ¿Por qué? Porque Él, Cristo, fue justo y nos ha tomado a nosotros y nos ha puesto un nombre nuevo, una posición nueva. Y habiendo discutido todo eso, nos enseña que hay esperanza para aquellos que buscan la paz con Dios.
Solo el Señor tiene palabras para ayudarte en tus necesidades. Solo el Señor puede transformar la vida que tú necesitas transformar. Y como vimos en Juan capítulo 8, versículo 24, por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues no creen que yo soy el que afirmo ser. En sus pecados morirán. Todo aquel que no confiesa a Cristo como Señor y Salvador no va a entrar en el reino de los cielos. Eso es sine qua non, eso es algo que debe cumplirse en la vida de cada creyente. Debemos entender que solo Cristo nos puede llevar al reino de los cielos. Y eso lo dicen las Escrituras. Y debemos entenderlo de una manera sencilla y por la fe aceptarlo. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando la Biblia dice que las personas encuentran esta situación, se encuentran ese problema, no se refiere tanto solo a aquellos que viven en países lejanos. Podríamos hablar de las Américas, podríamos hablar de Europa, podríamos hablar del continente completo de África, podríamos hablar de los australianos o podríamos hablar de los asiáticos. Ellos necesitan de Cristo. Ellos necesitan de Cristo. Y en República Dominicana también necesitamos de Cristo. También se refiere a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, a nuestros nietos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Ellos están muriendo espiritualmente y nosotros no estamos haciendo nada. Ellos se mueren sin Cristo. Ay, que yo estoy cansado de decirle a ese muchacho. Ay, que ya yo me cansé. Dice el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, nunca me cansaré de decir las mismas palabras. Nunca nos cansaremos de decirle a las personas, Cristo puede cambiar tu vida. ¿Te puedo yo obligar a eso? No. El Espíritu Santo sí te convence de pecado, porque al escuchar la palabra de Dios entiendes que hay una necesidad interna en tu corazón, que tú necesitas de Dios y que hay que clamar a Dios para ser transformados. Eso no lo hago yo. Yo solamente soy un siervo que proclama el mensaje. Hermanos, usted y yo somos mensajeros de la gloria de Dios, llevando el mensaje por todas partes. Pero el que hace el querer y el hacer en el corazón del hombre es Dios, no nosotros. Esto puede parecer duro, puede que no nos guste, pero es la realidad. Aquel que muere sin Cristo está perdido en sus pecados. Y esto puede para nosotros quizás ser muy difícil. Piensa por un momento y anota los nombres de aquellas personas que están a tu alrededor, que están en tu casa, que un primo, que un familiar, una persona que está ahí, que todos los días tú compartes con ellos. Y nunca le has dicho de Cristo. Y que por primera vez tú te sientes con él, yo quiero compartir un texto contigo. Y comienzas a leer las Escrituras. El Señor va a hablar al corazón de esas personas. Y lo hará con el poder del Espíritu Santo. Y hará lo que Él quiere hacer con esa persona. Segunda de Timoteo 1:8 dice así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero, dice Pablo. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio. ¿Sabe? Cuando Pablo dice esa palabra en el verso 7, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y luego viene este texto. Es importante, hermanos, es importante que no nos avergoncemos de dar testimonio de Cristo. ¿Por qué debemos predicar? Y es el punto 3. Por amor a las almas que se pierden. Por amor a las almas perdidas. La Biblia es clara al decir que todos están perdidos en sus delitos y pecados, pero tú y yo sabemos que podemos ayudar a esas personas. Tú y yo sabemos porque somos embajadores de Cristo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál debería ser nuestra actitud?
concientizar a las personas de su situación y de su necesidad de Dios. Dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Ese es el tiempo, hermanos. Este es el momento de predicar la palabra de Dios. Muchos hombres en la historia reciente, podríamos decir, dieron su vida por el Señor. Hudson Taylor, que era un misionero, el primer misionero que llegó a la China. Y era tan influyente que cuando llegaban los americanos, los ingleses y toda esa gente, lo buscaban a él como traductor. El gobierno chino. Porque tenía una influencia tal en China que ya ellos entendían que este hombre de nosotros, él vestía como los chinos. Su alpargata china, su pantalón chino, su cosa que llegaba hasta aquí arriba, china también. Y él predicaba la palabra de Dios y todos escuchaban el mensaje. Estamos hablando de una sociedad donde no permitía que nadie entrara de otras religiones. Sin embargo, Hudson Taylor se atrevió y entró y cayó como el Señor quiso que cayera, cayó en gracia en el corazón de esa persona y muchos se convirtieron. Martín Lutero, que siendo un monje, un fraile de aquellos tiempos, él entregó su vida a Cristo en un momento de su vida, porque él iba a estudiar abogacía, iba en camino a la universidad y cayó un rayo cerca del caballo donde él andaba. Y cuando él cayó le dijo: Señor, si yo me salvo, me entrego a ti totalmente. Y se entregó totalmente a Cristo. Y ahí comenzó su vida como un siervo de Dios. Hablamos de los discípulos, de cómo se entregaron todo, lo dieron todo para Cristo. Hermanos, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? ¿Qué nos está deteniendo para tomar esta iniciativa? ¿Qué harías si descubrieras la vacuna de cualquier enfermedad catastrófica la cual vivimos? Y que tu familia se esté muriendo y tú con la vacuna en la mano y todo el mundo cayéndose muerto. ¿Harías eso? Claro que no. Inyectaríamos a las personas para que sean sanas. Eso es lo que hay que hacer cuando vemos que la gente se está muriendo sin Cristo. Tenemos que llevarle la vacuna del Evangelio para que sean salvos por medio de Cristo. Solo Cristo puede transformar el corazón del hombre. Predica a Cristo porque muchos están muriendo en este mundo. ¿Cómo oirán si nadie les predica? Dice Pablo. Y punto 4, el último que tenemos, es nuestra responsabilidad. Somos responsables de predicar el Evangelio. No podemos quedarnos callados. Hay una advertencia que podíamos aplicarlo a esto, que está en Ezequiel capítulo 3, versículos 18 y 19. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero tu sangre demandaré de tu mano. Y es escalofriante escuchar esas palabras. Dios le estaba diciendo eso a los profetas. Y nosotros llevamos el mensaje de Dios igual que los profetas. ¿Qué pasará si aquellos mueren y nosotros no le advertimos de que podían ser salvos? ¿Qué pasará cuando ellos estén allá en la eternidad y tengan que ir al infierno por causa de nosotros? Porque no hablamos de Jesucristo. Pero en cambio, dice el verso 19, pero si tú amonestares al impío y él se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado su alma. Él escuchó el mensaje y te dijo: no, yo no me interesa. Pero tú se lo dijiste. Aquí se está dando un ejemplo que era que en la antigüedad en las ciudades habían unas murallas altas. Y en esa muralla alta había una persona que era el que veía el horizonte. Si venía un enemigo gigantesco a destruir la ciudad y ese queda callado, ¿qué iba a pasar? Iban a morir todos.
Pero si él veía el peligro y decía, hay un enemigo y llega como en 5 horas, 6 horas, ellos se preparan y pelean contra su enemigo. Y a lo mejor se salvan también. Queridos hermanos, lo que queremos decir es que nosotros estamos en la muralla. Estamos mirando el peligro. Le estamos diciendo al pueblo lo que viene, lo que va a pasar si nos quedamos en el lugar donde estamos. Que el mundo está, como decíamos ahorita, así como los gadarenos, los puercos que endemoniados saltaron y se tiraron al peñasco donde estaba el mar y murieron ahogados. Así está este mundo caminando hacia la destrucción eterna sin Cristo y sin esperanza. Pero el Señor promete una esperanza viva, una esperanza que tú puedes también alcanzar. El Señor dice, venid a mí trabajados y cargados porque yo os haré descansar. El Señor dice, yo prometo darte vida y vida en abundancia. Yo no te quiero dar una paz efímera como el mundo la ofrece con guerras. El Señor da la paz del amor de Cristo en el corazón del hombre. Es Cristo el centro de nuestra fe. Porque así como decía nuestro hermano Samuel, Cristo fue crucificado, murió en la cruz porque todos lo vieron, lo traspasaron en el corazón, botó agua, botó sangre y todo el mundo dijo se murió. Pero Cristo al tercer día resucitó. Y como dice Romanos 6, hablando de eso mismo, dice, como Cristo resucitó, nosotros los que hemos creído en Cristo, que morimos en Cristo, que entregamos nuestra vida a Cristo, también vamos a resucitar en Cristo. Y es por eso que hoy tú puedes transformar tu vida de las tinieblas a su luz admirable. Si aquí hay alguna persona que ha entendido el mensaje, que ha entendido que necesita de Cristo, que ha vivido toda su vida oyendo otras cosas que no es el mensaje de Dios, en esta mañana el Señor te llama. El Espíritu de Dios toca tu corazón para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, el cual el Señor promete que estarán con Él por toda la eternidad. Si alguna persona en esta mañana quiere entregar su vida a Cristo, solamente debe decirlo con palabras sencillas. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer un ejercicio. No es mi oración la que te va a salvar, es tu fe en Cristo. Y que tú le digas al Señor en este momento estas palabras. Ahí donde tú estás, no tienes que vocearlo. Solamente dilo ahí en lo secreto de tu asiento, en tu corazón. Dile al Señor estas palabras. Padre Celestial, repite conmigo ahí. Padre Celestial, en este momento reconozco que soy un pecador. Reconozco que estaba esclavizado en el pecado. Reconozco que estaba perdido, Señor. Pero ahora, Señor, entiendo que tú puedes librarme de la condenación eterna, del pecado que me asedia, y que Cristo puede darme libertad del pecado, y que Él puede darme vida, porque Él lo ha prometido en sus palabras. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. La entrego a Cristo en este momento, para que Él pueda transformarla, para que Él pueda limpiarla, para que Él pueda sanarla. En tus manos, Señor, me encomiendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguna persona hizo esta oración? Tomó esta decisión personal. La Biblia dice que cuando tomamos la decisión no debemos quedarnos callados. Debemos decirlo, porque ya Cristo hizo lo que tú necesitabas. Te limpió, te transformó y te dio un nombre nuevo en Cristo Jesús. Acércate a la persona que te trajo y dile, yo entregué mi vida a Cristo. Y estaremos orando por ti, dando gracias a Dios por todo lo que has hecho. Y quiero terminar para los hermanos diciéndole una pequeña ilustración. El carbón y el diamante son del mismo material, de carbón. El carbón absorbe la luz, el diamante refleja la luz. Hay cristianos que son semejantes al carbón y hay cristianos que son semejantes al diamante. Al examinar sus creencias son iguales,
Pero al examinar su experiencia con Dios y el observar su vida, sus costumbres, su utilidad en la iglesia y en la sociedad, no son iguales. Uno es opaco y el otro es luminoso. Cada cristiano en esta congregación debe examinarse para saber si es carbón o es diamante. Que el Señor les bendiga.